get 'em on. Hola amigos de YouTube, bueno, pues antes que nada, notarán que no subí la crítica a X-Men, Días del Futuro Pasado, bueno, esto más que nada por asuntos personales en la vida cotidiana, pero en fin, entonces pues más que crítica, esto será un análisis, y, explicación de la película, así como nueva información de la nueva película de X-Men, X-Men Apocalipsis, y la relación que hay entre la escena postcréditos con esta. Bueno pues sin más relleno, comencemos. Bueno, pues la película X-Men Días del Futuro Pasado, para muchos y para mí, ha sido la mejor película de X-Men, y como no, si la película estuvo excelente en actuaciones, efectos especiales, trama, entre otros, y una de las actuaciones que resalto, es la de Jennifer Lawrence, como Mystique, y sin contar la de Hugh Michael Jackman, como Wolverine, que nos volvió a sorprender con su papel, la gran adaptación de los Centinelas, y por cierto, una de las muertes más trágicas de la película, la muerte de Tormenta a manos de un centinela, y bueno, recopilando todos estos datos de la película, mi calificación a esta, es de 9.6, por su excelente trama, efectos especiales y demás, pero también por algunos errores, y también por cierto, no nos explicaron varias cosas, pero en fin, la película estuvo excelente, y a mi consideración, no solo ha sido la mejor película de X-Men, sino también, una de las mejores películas de héroes que hemos visto hasta ahora. Bueno, pues ahora, como había dicho, hay muchas cosas que no nos explicaron en X-Men Días del Futuro Pasado, dentro de estas, resaltan dos, porque Wolverine tiene sus garras, si se supone que en Wolverine Inmortal se las cortaron. Bueno, la explicación es muy simple, y es que, Bryan Singer, confirmó que la recuperación de sus garras, fue acto de Magneto, obviamente nos hace pensar que Magneto pudo estirar el adamantium que tiene Wolverine en su cuerpo, lo que aún no sabemos, es porque no introdujeron una escena en donde sucediera esto, otro de lo que no nos explicaron, fue la resurrección del profesor Javier ante su muerte ante Fénix, y es que según explican, Javier tenía un hermano gemelo sin mente, por lo que transfirió su mente a él, la explicación en sí, está al final de X-Men 3. Y bueno, probablemente, si se quedaron a ver la escena postcréditos, se quedaron muy confundidos, pero aquí les explicaré con detalle lo que pasa, antes que nada, véanla. Bueno, como podemos ver, hay cientos de personas aclamando el nombre de Ensabanur, mientras está construyendo algo con el poder de su mente, también observamos a 4 jinetes viéndolo. Bueno, pues empecemos por explicar, ¿quién es Ensabanur? Ensabanur era un mutante que nació en el antiguo Egipto y fue esclavo del faraón Ozymandias hasta que descubrió sus poderes mutantes. En ese momento se vengó del faraón, convirtiéndole en su esclavo de piedra y recluyéndole en una pirámide, obligado a tallar el futuro en ella. Tras esto, se dedicó a viajar por el mundo, sembrando el terror a su paso. Después se cambió el nombre a Apocalipsis, y descubrió que era inmortal y siguió caminando hasta que llegó al extremo oriente, donde oyó hablar de otro inmortal. Cuando por fin lo conoció, Saúl le habló de un carro venido de las estrellas, estrellado en las montañas. Ensabanur apuñaló por la espalda a Saúl, para apropiarse del carro. El carro era una nave inteligente, creada por los celestiales para recopilar información, que se estrelló en la Tierra años antes. La nave le contó a Ensabanur la historia de los celestiales y la mutación y evolución en la Tierra y le transformó en el ser que es ahora, Apocalipsis.
Apocalipsis afirma haber sembrado el crecimiento, el juicio y la destrucción. Apocalipsis cree que solo los fuertes merecen vivir, y rechaza el concepto de la coexistencia entre humanos y mutantes, creyendo que los mutantes deberían dominar la Tierra. Considera que solo una guerra abierta entre hombres y mutantes podrá ser la criba mediante la que los mutantes se fortalecerán o morirán, sobreviviendo solo los más dignos de gobernar la Tierra. El grupo mutante X-Men se cruzó por primera vez en el camino de Apocalipsis cuando este envió a la Alianza del Mal a capturar a Michael Norman, un mutante con la capacidad de aumentar los poderes sobrehumanos de otros mutantes. Factor X fracasó en el intento de evitar el secuestro, pero pudo seguir a la Alianza hasta la base de Apocalipsis situada en California. Finalmente los planes de Apocalipsis se frustraron con la muerte de Norman. Su siguiente plan fue reclutar un grupo de mutantes a los que llamaría los jinetes del Apocalipsis, siguiendo el pasaje de la Biblia, y los bautizó con los bíblicos nombres de guerra, peste y hambre. Faltaba un cuarto jinete, el jinete llamado Muerte. Apocalipsis reclutó a un antiguo miembro de Factor X, el Ángel, al que rescató de las garras de la muerte, y sustituyó sus destrozadas alas tras una batalla en los callejones de los Morlocks contra los merodeadores, por unas alas artificiales y nuevos poderes. El asalto de los jinetes a Nueva York terminó en fracaso, gracias a la redención de Muerte o Ángel, que le traicionó, ayudando a sus compañeros de Factor X a rechazar a los jinetes de Apocalipsis. Traicionado por uno de sus jinetes y por su nave inteligente, que acabaría convirtiéndose en el cuartel de Factor X, Apocalipsis huyó llevándose a un nuevo recluta, Caliban, al que prometió darle más poder para vengarse de los merodeadores, que habían asesinado a su pueblo, los Morlocks. Tras el fracaso del ataque de sus jinetes, Apocalipsis se retiró para meditar mejor sus planes. Poco después descubrió que la existencia del hijo de Cíclope, Nathan, ponía en peligro su futura existencia, y decidió matarlo. Para conseguirlo, concibió un plan, que además de acabar con Nathan Summers, también acabaría con el resto de Factor X y la nave traidora. Esta vez, en vez de reclutar poco a poco a sus hombres, y darles poderes, decidió atacar la ciudad de los inhumanos en la Luna, y se apoderó de ella, controlando mentalmente a la mayoría de sus habitantes para crear un ejército. Así, mientras Apocalipsis se enfrentaba a la familia real de los inhumanos, designó a un grupo de sus hombres, los llamados Jinetes Oscuros, para que atacaran a Factor X. El plan de Apocalipsis consistía en atacar a Factor X para distraerles y arrebatarles a Nathan, mientras uno de ellos introducía un virus informático en el cerebro de nave, para destruirla desde dentro, y de paso acabando con Factor X. Sin embargo, la nave consiguió recobrar momentáneamente la lucidez, y pudo abandonar la ciudad de Nueva York, a la que estaba destrozando debido al virus, y voló hacia el espacio donde explotó. Por desgracia para Apocalipsis, antes de morir, la nave, con la ayuda de Bestia, consiguió salvar a Factor X. Además de parte de su memoria y de su matriz de personalidad, Factor X se unió a la familia real inhumana y atacaron a Apocalipsis en la Luna, para liberar a Nathan. Apocalipsis se enfrentó a los inhumanos y a Factor X en la Luna, al tiempo que desvelaba que había inoculado al joven Nathan, un virus tecnoorgánico. Apocalipsis fue finalmente derrotado, gracias a la utilización de los latentes poderes de Nathan, ayudado por la consciencia de la nave, que aparente acabaron con Apocalipsis. Sin embargo, este esfuerzo dejó a Nathan, gravemente afectado por el virus, al borde de la muerte, y solo la aparición de la mujer del futuro, Ascani, permitió albergar una esperanza de salvación para Nathan, que finalmente se cumplió, ya que el niño creció convirtiéndose en cable. Apocalipsis fue dado por muerto, mientras en realidad se recuperaba en su base oculta en la Luna. Sin embargo, antes de poder curarse del todo, fue despertado por los Jinetes Oscuros, que le informaron que habían secuestrado a Jean Grey y Scott Summers en su nombre. En verdad todo era parte de un plan urdido por Discordia, que afirmaba ser el hijo de Cíclope, al que culpaba por haberle abandonado, y también culpaba a Apocalipsis por haberlo intentado matar. Un debilitado Apocalipsis se enfrentó a un Discordia metido de lleno en la crisis mutante conocida como la Canción del Verdugo, y que había comenzado con el intento de asesinato del profesor Javier por parte de un Discordia, con la aparición de Cable, que alcanzó a Javier con un proyectil que extendió por su cuerpo un virus tecnoorgánico similar al que Apocalipsis inoculó a Nathan en la Luna. Apocalipsis fue derrotado por Discordia, y hubo de huir para salvar su vida. Apocalipsis fue al encuentro de los X-Men, que le atacó al creerle enemigo. A pesar de su debilidad, Apocalipsis derrotó a los X-Men, y finalmente les convenció para que se unieran a él para derrotar a Discordia.
Como muestra de buena fe, Apocalipsis ayudó a los X-Men a curar a Javier, y ayudó, aunque no tomó parte directa, a derrotar a Discordia en la batalla final. Todavía debilitado, Apocalipsis fue derrotado por los Jinetes Oscuros, que consideraban que Apocalipsis había dejado de ser uno de los fuertes, y por tanto debía ser eliminado. Esto fue el fin de la asociación de Apocalipsis con los Jinetes Oscuros. Los Jinetes Oscuros mataron de nuevo a Apocalipsis, al juzgarle indigno, pero Apocalipsis pudo volver a una de sus bases, a recuperarse de sus heridas ocultas y despertó tras un combate entre Cable y los Jinetes Oscuros en dicha base, ayudando a los héroes de la Tierra en el combate contra la entidad psiónica malévola llamada Onslaught. Tras esto, capturó a Hulk, y lo acondicionó para transformarle en su nuevo jinete guerra, pero acabó escapando. Apocalipsis capturó a su enemigo Cable, junto a los otros miembros de los llamados los 12 mutantes que si se unían, podrían provocar la caída de Apocalipsis, y además Apocalipsis reclutó unos nuevos jinetes, entre ellos, Lobezno, raptado y acondicionado mentalmente, y vuelto a dotar de adamantium. Apocalipsis capturó a los 12 para evitar el futuro de Cable, en el que Apocalipsis era el alto señor y dirigía como un tirano el futuro, pero los mutantes lograron escapar gracias a los poderes de Cable y, tras escapar, los 12 unieron sus poderes para derrotar a Apocalipsis que, con su cuerpo demasiado herido, intentó traspasar su conciencia a uno de los mutantes más poderosos en la existencia, Nathan Grey, pero Cíclope se interpuso en su camino, absorbiendo él a Apocalipsis. La fusión de ambos escapó de los X-Men y demás, y vagó amnésico, con la personalidad de Cíclope. Meses después, Cable y la mujer de Cíclope, Jean Grey, le encontraron, separaron psiónicamente la mente de ambos y Cable destruyó definitivamente a Apocalipsis. Bueno, esta es toda su historia, y los 4 jinetes que están observándolo, son sus protectores, ya que, tiene la habilidad de manipular a cualquier mutante. Obviamente esto tiene mucho que ver con la próxima película de X-Men Apocalipsis, ya que Apocalipsis será el villano principal de la cinta. Su estreno está previsto para el 27 de mayo del 2016, aún no se sabe mucho sobre su sinopsis, pero Bryan Singer nos asegura que sea la película más épica de X-Men, más que nada por su nivel de destrucción, aunque ya no sabemos si Bryan Singer sea el director de esta película. Esto se debe a las acusaciones de abusos sexuales que ha sufrido Singer hace unas semanas, poco antes del estreno de la película. Un hombre treintañero le acusó de haberle obligado a mantener relaciones sexuales con él hace más de 10 años, cuando buscaba una oportunidad en Hollywood. De hecho, al descubrirse estos hechos, la 20th Century Fox decidió retirar al director de los actos promocionales de la película para no avivar las críticas que estaba sufriendo. De hecho, la compañía cinematográfica se encuentra ante una difícil tesitura, ya que actualmente tiene un contrato firmado con Singer para la dirección de la próxima película. No obstante, si decidiese prescindir de sus servicios por la mala publicidad que la cinta pudiese recibir, estaría obligada a pagarle una gran cantidad de dinero. Pero si, por otro lado, decidiera apoyarle y seguir contando con él, el posible juicio podría retrasar la producción, lo que también supondría la pérdida de muchos millones de dólares. Y por cierto, también informarles que, un nuevo colaborador, llamado Gilipollas99, subirá vídeos a este canal. Sus vídeos serán de gameplays, tutoriales, entre muchas otras cosas. Bueno amigos de YouTube, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video, denle like, suscríbanse, y comenten.